Bien, entonces siguiendo con esto, dice, así cuando se llama un método no estático, como object.método, el entorno de ejecución reconocerá que object es una instancia de la clase. Comprueba la tabla V, que ponemos en la analogía como es en C++, para encontrar el método que no es otra cosa que una función normal, pero con el parámetro extra this. Y lo llama, pasando object como this. Lo que estamos viendo justo, o lo que te enseñé yo anteriormente, con el contexto this por acá. Entonces seguimos leyendo. El pseudocódigo foo, método foo, dentro de la clase tienes entonces acceso a this. Efectivamente, entonces por eso se conviene que te imagines tú el contexto this de esta manera, para que se vincule y lo entiendas mejor. Y luego dice, por último, llamar a un método no estático de forma estática, respectivamente llamar a un método estático de forma no estática, en realidad se pueden hacer ambas cosas si se tiene en cuenta lo siguiente. Cuando se llama un método no estático llamado con foobar, this será null, a pesar de que, pues como ya vimos, no nos deja. Fíjate, vamos a ponerle acá. Lo tenemos por acá. Se llama bar. Pues fíjate cómo aquí tomamos, a pesar de eso, no nos dejó. Fíjate cómo dice que no se puede. Pero anteriormente, en las versiones anteriores de PHP, pues se resolvía a null. Y método estático llamado con object.var no se puede hacer referencia en el this, ya que no se pasará automáticamente. Entonces, si hacemos esto mismo, antes se podía, pero this, vamos a ponerle aquí para acá, pero this se resolvía a null. Y cuando lo hacías de forma inversa, por decirlo de una manera, cuando llamamos a b, por ejemplo, método estático, pues como dice por acá, método estático llamado con object.var, no se puede hacer referencia a this en el método. Entonces, pues fíjate cómo ahí pues se puede hacer, ya vimos el ejemplo, que tú no puedes acceder al contexto this. Entonces, pues todo esto se resume, como dice la documentación por acá. Vamos a poner esto por acá, sacarle otra captura a mis anotaciones. Y dice por acá, dice, como puede ver, no hay ningún problema en llamar una función estática con this foo. Pues aquí no hay problema, porque pues como el foo, no, la función estática no requiere el this, pues no hay problema en hacer eso. Por ejemplo, acá fíjate, vamos a copiarnos esto por acá. Static function estática. Ya vimos que de todos modos no podemos acceder al contexto this. Vamos a poner en este caso b. En este caso, ¿cómo se llama? Estática. Estática. Vamos a ponerle b. Todo muy bien. Pues dice que no puedes usar this en un contexto de objeto. Pero a pesar de que no lo usaras, fíjate, vamos a ponerle, imagínate que hace cualquier cosa como simplemente echo. Hola, punto y coma, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos da hola. Entonces, pues tú puedes llamar a un método estático de forma no estática sobre un objeto en sí mismo. Pero pues es completamente válido porque no estás utilizando el contexto this. Pero si tú usas el contexto this en una función estática, pues ya vimos que da un error. Entonces, pues todo esto da lógica y se reduce a esto. Que no es seguro llamar una función no estática estáticamente, porque pues el contexto this es el que nos pone el impedimento. Entonces dice por acá, sin embargo, si intenta acceder a this en estos escenarios, obtendrá errores fatales. Entonces, pues aquí no hay mucho pierde, tiene sentido de cuándo puedes llamar a un método estáticamente y cuándo no, y viceversa, todos los casos posibles, acordándote simplemente de this. Dentro de un método estático no puedes usar this, por el simple hecho de que los estáticos se invocan sobre una clase. Y por ejemplo, si tú usas un método de instancia y lo llamas estáticamente, por ejemplo acá, como ya vimos, var, pues ya vimos que nos da un error. Y tiene sentido porque lo estás invocando sobre una clase. Entonces, pues no hay mucho que decir de esto. Y pues fíjate cómo por acá, pues tenemos este ejemplo. Fíjate cómo este ejemplo ya lo vimos, lo replicamos ya. Que fíjate, cuando llamamos a
a una propiedad de instancia con el operador de scope resolution, pues nos da un error. Entonces, el operador de scope resolution se tiene que usar con propiedades estáticas y no con propiedades de instancia. Entonces, como ya sabemos, pues el let static binding pues es usado para referenciar la clase llamada en un contexto de herencia estática. Entonces, todo esto vamos a ir viéndolo también. Y acá podemos concluir que en este punto, pues static es para llamar a miembros estáticos, todo muy bien. Y lo dejamos justo por acá. Entonces, fíjate, vamos a checar todo esto, pero antes de seguir con el rate static binding, vamos a hablar ahora un poquito más, porque hay que repasar el modificador de acceso private. Ya lo habíamos visto, ya vimos cómo funcionan los métodos, los miembros privados, es decir, el modificador de acceso private. Y para terminar de ver el let static binding ya a detalle con todo lo que conlleva, primero tenemos que regresarnos un poquito al modificador de acceso private. Entonces, yo me voy a crear aquí otro codiguillo por acá. Cerramos esto. Y ahora vamos a repasar. Ya después vamos a volver al let static binding. Vamos a repasar lo que es miembros privados.php. Entonces, fíjate, vamos a ponerle esto. Todo esto es un repaso ya que hemos visto. Vamos a ponerle class parent. Porque si te enseño lo de let static binding, los temas que me faltan, ya el resumen final, no lo vas a entender hasta que desmitifiquemos nuevamente o repasemos el contexto, no, los métodos privados o los miembros privados. Vamos a ponerle parent class y aquí vamos a ponerle function, public function, en este caso execute, y aquí vamos a ponerle método. Estos van a ser unos ejercicios bien interesantes donde vamos a dominar el modificador de acceso private. Vamos a ponerle método, punto y coma, y acá vamos a crear otra clase que se llame class child class, que herede obviamente de parent class. Ahí lo tenemos. Y acá vamos a ponerle private function método privado. Y acá vamos a ponerle echo que diga hola, soy un método privado en child class. Entonces vamos a quitar todo esto, punto y coma. Y acá vamos a ponerle protected function. Y vamos a ponerle protected método protegido. Y acá ponemos esto y le ponemos acá hola, soy un método protected en child class. Ahí está. Y vamos a crearnos un objeto. Es igual a new child class. Todo muy bien. Y luego, fíjate, vamos a hacer lo que vamos a hacer por acá. Vamos a sobre objeto. Obviamente vamos a ejecutar. Execute, vamos a ponerle ejecutar método. Ejecutar un método. Entonces aquí le ponemos ejecutar un método. Y en este caso vamos a pasar el método método protegido. Método protegido, punto y coma. Guardamos, recargamos, nos vamos para acá. Y vámonos a miembros privados. Vámonos por acá. Y fíjate cómo nos dice, hola, soy un método protected en child class. Aquí piensa lo que está pasando por acá. Ya en el próximo video vamos a ver qué es lo que está pasando por acá. Fíjate cómo ejecutar método viene de la clase parent. Saludos.